Bé, bona tarda. En nom de la Fundació Catalunya La Pedrera, benvinguts a la presentació del documental de Raïz i d'Ombra, de David Trueba, que està en el marc de l'exposició que tenim a la Planta Noble actualment. Aquest documental s'emmarca dintre del que anomenem l'exposició expandida, que són aquestes accions que fem amb la idea, com diu el nom, d'expandir l'exposició més enllà de la sala d'exposicions, dialogant amb altres disciplines, fent-ho durar el temps, i això ho fem principalment amb dues vies. Una, col·laborant amb les principals institucions culturals del país, com el Gran Teatre del Liceu, el Palau de la Música, l'ESMUC, per fer accions que captin i que arribin a nous públics, que dialoguin amb la música, en aquest cas, sense anar més lluny. L'11 de novembre tindrem un concert al foyer del Gran Teatre del Liceu, del Quartet Cosmos, un concert que el programa ha estat pensat inspirant-se en l'obra de la Cristina Iglesias, que va des del classicisme de Mozart i Bach fins a obres més contemporànies com el minimalisme de Philip Glass o fins i tot una obra d'Alberto Iglesias, que és el germà de Cristina Iglesias. En aquest concert també hi projectarem detalls d'obres de la Cristina Iglesias, per tant és un concert que us aconsello vivament. Teniu tota la informació del programa demà. I la segona via que tenim és la producció d'aquests documentals. El 2023, amb la nostra directora general, amb la Marta Lacambra i amb la Marga Visa d'Experiències Expositives, vam pensar de quina manera podíem fer aquesta experiència d'una manera més profunda, que tant la ciutat de Barcelona s'apropés als artistes d'una manera molt més intensa, que poguéssim aprendre molt més, que entréssim als seus estudis, que entréssim als seus tallers, que veiéssim com se fa una exposició aquí a la Pedrera i que també, com no, escoltar les explicacions de l'exposició a través de la veu dels artistes. Això vam començar amb el Josep Maria Civit, que crec que avui ens acompanya, amb els documentals dedicats al Jaume Plensa, al Miquel Barceló i a l'Antonio López. Després, amb la Neus Ballús, amb la directora, vam fer un documental sobre l'escultora Barbara Hepworth, poc coneguda aquí, però que pensàvem que era una artista a reivindicar. I les últimes dues exposicions ja les han fet amb el David Trueba, que ha estat el Sant Escali i la Cristina Iglesias, que avui tenim. Res més, agradecerte mucho, Cristina, que hayas aceptado este reto. Sé que no te gusta mucho estar delante de la cámara, que no lo entiendo porque escuchándote y viéndote es una maravilla ver cómo nos explicas tu obra y cómo nos acompañas en la exposición. Y entiendo catalán. Y entiendes catalán. Y el David también, es verdad. Y David, bueno, ya es el segundo documental que hacemos desde la Fundación Catalunya Pedrera. Te queremos dar las gracias por acompañarnos en este proyecto, por acercarnos a estos artistas, i a vosaltres moltíssimes gràcies per assistir avui. I primer començarem amb un breu diàleg entre els dos i després farem el passe del documental. Moltes gràcies. Bueno, lo primero es pediros excusas en mi nombre porque resulta que con estos azares de la vida tengo mañana la presentación de una película que estreno el día 7 en Madrid y tengo que estar a las 8:30 de la mañana en Radio Nacional, entonces tengo que coger el último tren. Cuando yo era pequeño había una película que se llamaba El último tren de Gun Hill, ahora El último tren de Sands, que es menos poético, pero bueno, podría funcionar en todas. Y entonces por eso hemos invertido lo que sería quizá más lógico, que sería ver, aunque yo creo que puede ser que sea mejor esto que vamos a hacer, ¿no? O sea, hablamos nosotros primero y luego ven el documental y se van a sus casas. Bueno, yo tengo mucha curiosidad de verlo. Bueno, he de decir que para mí ha sido un lujo y quiero agradecer a la Fundación la oportunidad de hacerlo, porque con Cristina nos conocíamos muy levemente de habernos saludado, conocía más a su hermano que se dedica al cine, pero tenía muchas ganas de adentrarme un poco en cómo trabajas, en cómo te relacionas. Me intrigaba mucho cómo es posible, ¿no?, que de la escultura, la pintura, la arquitectura, la ingeniería estén tan relacionadas, y creo que además la exposición que has traído aquí, la muestra de tus trabajos es perfecta, ¿no?, para entender, y se ha dado esas raras
azares en estos oficios de que además me he encontrado con una persona que, siendo una persona de enorme sensibilidad artística, capacidad, es una persona agradable y con la que puedes charlar, con la que te abre un poco también su estudio, su manera de pensar y creo, no sé si tú estás de acuerdo, pero yo por lo menos he tenido la sensación de que solo hemos tenido un problema, ¿no? El tiempo. Eso es, que hemos tenido demasiado poco tiempo para... Estos serían unos proyectos para hacer en 2 o 3 años, ¿no? Y seguirte. Y la suerte es que he podido también visitar algunas obras tuyas que hay que visitarlas in situ, que son altamente recomendables para los que tengáis interés y verlo, como el Ondalea en la isla de San Sebastián, en la isla... o las 3 aguas que tienes en Toledo también, ¿no? que son maravillosas. Sí, me encantó que fueses. Y en Londres también sí. Fui a ver uno de tus Forgotten Streams, ¿no? Sí, sí. Maravillosos. Bueno, a mí me han dejado aquí como un poco guía de la conversación, pero... Sí. Yo quiero saber sobre tu peli que estrenas mañana, porque bueno, que la presento. Siempre es invierno, se llama Siempre es invierno. La estreno el 7. Mañana la estreno para la prensa, que es casi peor. Para el público siempre es muy agradable. Pero... Qué bueno. Ahí vamos. No, pues ha sido, la verdad, muy agradable poder que David haya hecho. Lo que pasa es que nos ha pasado eso, que nos cogió a los dos en un momento de mucha actividad y en diferentes lugares y verdaderamente me hubiese gustado haber estado más contigo y haber podido hablar más y no sé, me siento un poco que, bueno, ya veréis, me da un poco vergüenza, la verdad, ver cómo explico mi obra. No, al revés, yo creo que es lo haces muy bien y lo haces muy asequible. Pero quiero decir que es muy interesante estar con otro creador que me hubiese gustado, pues eso, alargar las conversaciones, ¿no? Sí, claro, claro. Una cosa que me llamó mucho la atención hablando contigo es hasta qué punto tiene importancia en lo que ha sido tu carrera posterior un poco el mundo ese de las lecturas y casi diría, creo que la palabra más interesante es la fantasía, ¿no? Una cierta fantasía creativa que yo creo que mucha gente cuando visita esta muestra, por ejemplo, lo tiene muy claro, porque hay muchos elementos de, bueno, las llamado pasajes, hay muchos elementos de atravesar, de introducirte, de ir por texturas que nunca sabes si son subterráneas o extra. Es que siempre me ha interesado ese mundo imaginado, ¿no? Que no existe, pero que siempre que tiene raíces, a veces literalmente en la realidad, ¿no? en nuestra memoria, pero que puedes crear algo abstracto y que te despierte el que veas algo que no conoces del todo, ¿no? Pero hay algo que sí que reconoces. Y sí es verdad que la literatura, a veces de ciencia ficción, no siempre, aquí hay 2 piezas con obras que utilizan, ¿no? Esa como inspiración y también como una estructura que me sirve a mí y creo que también es un jeroglífico que es otra capa, ¿no? Otra capa de conocimiento para acercarte más a la obra, pero que tiene que ver siempre, describen, todos los textos que he utilizado describen lugares fantásticos, lugares de fantasía, o sea, Raymond Roussel también describe un África que no conocía o un jardín que se inventaba. Y Ballard, pues, después de un desastre, habla de la cristalización del paisaje, ¿no? Cosas que siempre para mí han sido muy inspiradas. Bueno, digo, la literatura, la poesía, el cine, también muchísimo. O sea, Tarkovsky, bueno, hay muchos otros, Antonioni, sí. Bueno, hay muchos, pero quiero decirte que estás todo el rato aprendiendo y dialogando con otros creadores, ¿no? Y Gaudí también.
a mí me pasaba cuando mi madre, por desgracia, ya no vive, pero cuando alguna vez hablábamos en algún sitio así y venía mi madre y luego se acercaba alguien a saludar y yo decía, bueno, es mi madre. Siempre le preguntaban, oiga, pero señora, ¿usted qué daba de desayunar a sus hijos? Porque habían salido varios artistas en la familia, siendo Sí. en el caso de mis padres personas totalmente... Es que sois, pero un montón. ¿no? Somos un montón y Digo, además de todos en varios... el cine, bueno, y en otras Sí, sí, claro, mi disciplinas, hermano, pero sobre todo... que era escultor también, mi segundo Claro, hermano, claro. Máximo. Y Sí. entonces sí, eso les intrigaba mucho y mi madre siempre decía, no, yo les daba de desayunar lo normal, lo que a todos. Y que te quería preguntar, ¿qué os daban de desayunar en vuestra casa? Porque me parece Pues una gran mira, pregunta. Quiero, en el sentido de qué ambiente encontraste Sí. de niña en tu casa, ¿cómo Sí. era un poco ese? Yo creo que en nuestro caso es más un virus que un desayuno, pero sí, no, en casa lo que había era mucha complicidad y complicidad en muchos sentidos, ¿no? Primero que nos queremos mucho y hemos tenido siempre una relación muy intensa y muy buena y a la vez pues crecer juntos, como te pasaba a ti con tus hermanos y tus sobrinos y tus hijos, no sé. Compartir, ¿no? Compartir precisamente lo que decía, compartir lecturas, compartir, ver juntos cine, leer, ver arquitectura, ver... bueno, esa deriva ha sido más mía, pero cada uno de nosotros también intentando buscar una voz singular, ¿no? Algo que yo creo que eso nos vino mucho de nuestro padre, que era un hombre científico, pero hecho a sí mismo y que siempre había buscado la excelencia y hablaba de ello, ¿no? Y creó una industria de cero y entonces, no sé, siempre era esa cosa que también tenía algo de invención, que a mí siempre me atrajo también la idea de la ciencia, ¿no? Como una exploración, ¿no? Siempre me he sentido un poco exploradora de mundos. Uh-huh. Y el mundo, digamos, o sea, ¿cómo comienzas digamos, a definir lo que va a ser tu obra? ¿Cuál es el momento, si existe un momento como epifánico en el que te diriges hacia un lugar pero cambias levemente y tiras hacia esta especie de estructuras? Sí, bueno, yo creo que yo misma y también creo que mis hermanos, todos nos pasa un poco lo mismo, que hicimos paralelamente algo que sonaba más convencional o más serio. El plan A. Que el plan A, quizá pues eso, por nuestros padres y tal, y por el momento que vives, pero paralelamente desarrollábamos la parte artística y hay un momento que decides que eso es lo tuyo de verdad. Yo no sé, lo decidí, lo que me fastidió es que me costó tanto y mi padre me dijo, ya lo sabía, y eso que yo hacía químicas, que él era químico. Y no, yo creo que lo que más, o sea, ese es un momento, el momento de decir, me voy a ahondar en algo. Yo no sabía muy bien, me interesaba el arte, pero no sabía qué disciplina dentro del arte, para nada. O sea, me interesaba el espacio, pero quiero decir, vas descubriendo, ¿no? Por qué te interesa. Me interesaba la pintura, la capacidad de la pintura de crear ese ilusionismo, ¿no? De que estás viendo algo que crees que está físicamente presente y no lo es, ¿no? No es así. Pero yo creo que hay un momento, o sea, luego ese atrevimiento, ¿no? Que te atreves de pronto a dar pasos. Me fui a Londres y me costó decir soy artista, eso me costó mucho y tuve la gran suerte que me invitaron muy joven a hacer exposiciones y entonces ya me enfrenté a ello con naturalidad. Con una naturalidad que sí es verdad que nací en San Sebastián, había la escultura vasca, estaba presente y Chillida, Oteiza, he tenido esas, digamos que entendí que relativamente joven, que mucho más joven que ahora, que había un lenguaje abstracto que era posible, ¿no? Que con él podías construir algo. Y yo creo que eso se lo debo, por supuesto, a los que me anteceden en la escultura. Yo la verdad que la escultura tampoco quería hacer escultura. Quería buscar un lenguaje, pero no quería hacer escultura. Y de hecho hago una escultura que a veces se escapa de querer ser escultura.
Quizá también porque esos dos nombres que has dicho son, Sí, son muy... como una especie de cúpula de Sí, acero, ¿no? De la que sí. es muy difícil escapar, ¿no? Porque Pero son me quería dos escapar, presencias, claro. dos presencias de una Sí, personalidad, además, sí, muy... sí, sí. Y te querías, obviamente, Alejar de ello. No, pero alejar. porque tampoco, yo digo que estoy agradecida a que me dio una cierta, digamos, un entendimiento y una naturalidad con los lenguajes abstractos, pero no quería hacer lo mismo, pero es verdad que su interés por el espacio, etcétera, y su manera de trabajar el espacio, pues me pareció muy interesante. La filosofía también, o sea, te va abriendo todo lo que vas leyendo y vas estudiando, ¿no? Te va abriendo caminos y posibilidades de pensar de otra manera y empecé a entender que quizá esa expresión con las artes plásticas podía crear lugares donde los otros pudiesen también pensar e imaginar. Y ahora, por ejemplo, en un, digamos así, momento que tienes de paz o de relajación o de tal, ¿cuál es un poco la chispa que te va llevando hacia una pieza? ¿Algo que ves, que relacionas con algún espacio natural? ¿Es algo que sale de tus cuadernos de notas, de dibujos, de bocetos? ¿O es algo que de pronto ubicas en el lugar donde lo vas a hacer? ¿Cómo más o menos estalla esa chispa, más allá de un encargo concreto que te dicen tenemos que hacer o queremos que hagas algo para un edificio, un tal, sino cuando es una pieza más tuya, particular? Sí. Es que, o sea, la vez que haces proyectos para un lugar, ya sea una exposición para la cual tienes que pensar igual obra nueva y además también conjugar obra que ya existe, etcétera, a la vez o en el camino de hacer eso, desarrollas obviamente en el estudio digamos, otros afluentes, ¿no? de obras que no solo acompañan, sino que son la manera de pensar y de poder imaginar lo que tienes que hacer. O sea, quiero decir con esto que por un lado tengo suerte de tener proyectos que me obligan a pensar y me ayudan a pensar en lo que tú decías, en un espacio, en temas que a veces son problemas, que cómo abordas eso, que es muy bajo, que es muy alto, que es muy... O sea, un espacio, ¿no? Pero también, a la vez, paralelamente, desarrollo cómo puedo expresar con esparto, que hay un techo que no sé, que tiene, en fin, unas características y que te haga, que te conmueva, ¿no? No sé, todo eso, y pues dibujo, ¿no? O sea, voy a un lugar y tomo notas y luego pues imaginas, ¿no? Como tú cuando estás pensando ¿no? en un guión, en una película. No, pero lo que, lo que dices ahora es muy interesante porque hay algo, ¿no? en la materia y en la, digamos, la disposición que haces de algunas piezas que tiene mucho que ver con la emoción, ¿no? Con provocar una sensación y tengo yo por lo menos no sé si lo piensas así, que no es excesivamente intelectual lo que buscas, sino que es muchísimo más orgánico, o sea, que tiene más que ver con ese juego de introducir a alguien en una fantasía o en un territorio que provoca algo, ¿no? Y sobre todo cuando ya se ha hecho tanto, o sea, tienes tanta historia claro. y ¿no? quieres buscar una manera diferente de decirlo o de hablar de ello. ¿Y cuando, por ejemplo, empiezas a introducir el agua en tus... ¿Cómo es ese momento en el que añades? Porque ahora yo creo que es algo también muy importante, ¿no? Sí, pero no, claro, empecé a hacer piezas con agua y parece que soy la artista que hace piezas con agua y no solamente... No, pero sí, te entiendo y es que hay cosas que también a veces me llevan a hacer una obra, por ejemplo, con agua, que los pozos, ¿no? Que es mirar hacia abajo y me parece que mirar hacia abajo te despierta ciertas emociones o reacciones que me interesan en el espectador. Es trabajar sobre cómo el espectador, el que mira, qué es lo que siente o cómo puedes hacer sentir algo, ¿no? Y el agua es, creo que la primera pieza grande, o sea, antes hice, pero Fuente Profunda, que se llama en Amberes, es la primera, una de las primeras, porque además
se aceptó casi 10 años antes 8 años antes de que la pudiésemos hacer, porque, pues porque gastaron parte del presupuesto, es una pieza pública y tal. Pero esa pieza que tenía que ver también como Ondalia con el abismo de algo que desaparece, o sea, como estaba haciendo cosas con agua pequeñas, pozos, estaba empezando a pensar en ello, unos arquitectos, Paul Roberts y Hilde Daem, estaban haciendo esta plaza en Amberes y reorganizando el tráfico, todo, en fin. Y entonces, bueno, ya más relacionándolo con la ciudad, con el tiempo, con cómo la gente se mueve, y entonces me pidieron que por qué no hacía una pieza que tuviese agua, ¿no? Es verdad que en arquitectura los espejos de agua se utilizan mucho. Yo quería hacer algo que no fuese, obviamente no, eso no sería una pieza mía. Y entonces fue una historia con ingenieros empecé a trabajar con ingenieros de agua y eran unos de Los Ángeles que querían hacer jets verticales y tal, y yo dije, no, es que yo quiero que sea hacia adentro, que el agua desaparezca y vuelva a aparecer. Y entonces recuerdo que tuve que ir y era en el Ministerio de Hacienda, porque era quien nos daban el dinero, y en Bélgica defender que el agua desapareciese y volviese a aparecer en un momento, mide 40 metros, tarda 1 hora toda la secuencia, era espectacular. Que eso era espectacular. No solo un jet para arriba es espectacular. Y recuerdo eso como uno de los momentos de afirmación de que yo veía que eso podía funcionar, ¿no? Y bueno, no sé si... ¿Y cómo es ese momento? O sea, ¿cómo transmites esa espectacularidad a gente, incluso a lo mejor alguno escéptico, ¿no? Porque, claro, estás acostumbrada a que la fuente pública sea... Sí, por ejemplo, en Toledo recuerdo que hubo unas críticas de que no pasaba nada, o sea, que era muy lento. Y yo decía, es que yo quiero hablar de la lentitud. Y hubo un periodista que fue con su hija y me acuerdo que escribió un artículo en el Diario de Toledo, que no me acuerdo cómo se llama, o sea, muy bonito, de cómo la niña iba diciendo, mira lo que puedo ver aquí, papá, y tal. Y entonces este hombre lo explicó, luego le he conocido más, pero fue muy revelador de cómo, pues dices, no pasa nada. Luego, o sea, cómo la lentitud es difícil de enfrentarte a algo que sucede de una manera lenta. Y a mí me gusta, o sea, uno de los problemas que trato, quiero decir, de las cuestiones que me preocupan es de hacer cosas en las que aprendas a mirar más tiempo o dediques eso más tiempo al mirar. Bueno, en fin, es un poco lo que hago. Y además yo creo que esa es una clave importantísima, ¿no? Sí. En el fondo son cuestiones muy... Es curioso porque en esta película que he hecho es un tema del protagonista. El protagonista es un arquitecto paisajista que está totalmente en crisis, ¿no? Y ha ido a concursar precisamente a Bélgica. Y entonces él lleva una especie de proyecto de jardín que su única, digamos, finalidad es que la gente se pare a ver lo que dura el tiempo. Y entonces coloca unas especies de árboles que son relojes de arena y entonces tienen 3 minutos de duración, entonces la gente puede sentarse y mirar lo que son 3 minutos, que yo creo que un día lo hablábamos cuando visitábamos la primera vez que estabais montando aquí la muestra, que hablábamos hay esa escena tan divertida de Godard, ¿no? Me parece que es en Banda Park, que visitan el Museo del Louvre intentando batir, que es muy moderno. Intentan batir el tiempo más corto de duración visitando el Museo del Louvre y entonces consiguen hacerlo en 9 minutos, ¿no? Recorren lo que entonces eran... Como los ladrones. Que nunca, eso es, iba a decir, nunca de más actualidad que ahora, lo de visitar rápido el Louvre. Pero hay algo, cuando vemos el mundo del arte, hay algo que tiene que ver con esa parada, ¿no? O sea, es decir, si no se produce esa parada, algo está fallando, ¿no? Es decir, si el recorrido es demasiado rápido, si no consigues
digamos, desincronizar la vida exterior con la vida en la sala, ¿no? Y ese yo creo que es uno de los problemas de la sociedad contemporánea. O sea, la gente no tiene cambio de ritmo, ¿no? Es esa gran... se mide cuánto tiempo pasa alguien en cualquiera de los museos, Eso es. en el Museo del Prado o lo que fuera, y cuánto tiempo pasan mirando una... Y es mínimo, es poquísimo, poquísimo. Y si hay un guía, pues se ponen a mirar otra cosa. Bueno, en fin, quiero decir que la atención es algo que en esta vida tan veloz que llevamos, ¿no? es bonito también tratar sobre eso. Bueno, la lectura te lleva a esos momentos, ¿no? Pero la mirada, o sea, el que hagas algo visual y que capte y dediques tiempo a ello es difícil. Sí, ahí está como, digamos, atención dividida, disipada, que no conseguimos, ¿no? Y que la vemos tan claramente en los adolescentes, ¿no? Que están allí en casa estudiando, ¿no? Con el ordenador, los apuntes, la tablet, una serie, el móvil, el tal. Y tú, claro, desde tu atalaya paterna siempre piensas, así no se puede estudiar, ¿no? Pero en el fondo siempre lo hemos hecho así, es decir, somos incapaces de concentrarnos. Pero claro, cuando ves por ejemplo, muchas de tus piezas, yo creo que de lo que tratan precisamente es de detenerse. Eso que decías antes del vaciado o de las fases, digamos, de llenado, vaciado de los aguas, o en algunas simplemente el atravesarlo y ver cómo la luz o las sombras van creando, ¿no? Espacios, o verlas desde dentro, desde fuera, ver a alguien que las recorre, no solo tú. Esa mirada yo creo que es muy... Sí, esa mirada también que está aquí, ¿no? Que no estás atento, pero está. Y esa parte también tienes que pensar en ella cuando construyes algo. Y cuando haces, por ejemplo, estas actuaciones te preguntaba, ¿no? ¿Cómo consigues meter en tu órbita a estas autoridades, o ya sean, digamos, los que hacen el encargo? Es decir, haces maquetas, les presentas algo dibujado, les haces recreaciones en 3D. ¿Cómo te defiendes en esa jungla del convencer a alguien antes de...? Pues con muchos mundos simultáneos y paralelos que tienes que desarrollar. Ahora que decías lo de los niños que están, que sí, la pantalla y tal, yo también muchas veces tienes que estar atenta a tantas cosas o simultanear actitudes y pensamientos que están ocurriendo casi de una manera entrelazada, pero que también a veces te ayuda, porque bueno, yo al menos trato, también estoy en un momento en el que puedo relacionar muchas cosas que he hecho en el tiempo y otras que quiero hacer. Y entonces, como lo que me preguntas es, bueno, primero te hacen un encargo, te piden algo y tienes que pensar en ello, estudiarlo. Y eso para mí un arma útil, o sea, un utensilio es dibujar, primero sobre papel, y además viajo mucho y también eso es es muy útil, pero luego también con ordenadores, y tengo un equipo de gente, hay 2 arquitectos en mi estudio y desarrollamos bajo diferentes perspectivas. No sé, hay cosas que estoy preparando que me exigen pues, también presentar 3Ds y hacer maquetas también físicas. En fin, todo eso es mucho, sí, muy diverso. Y luego me encanta también hacer mis pequeños vídeos que tienen que ver precisamente con esa preocupación de cómo los demás miran la obra y cómo desde la obra ves el mundo. Y entonces siempre he hecho que los llamo visitas guiadas, ¿no? Y voy haciendo como pequeños vídeos que también me sirven para pensar, ¿eh? O sea, quiero decir que en ese proceso de presentar cosas y también lo utilizo para presentar ideas, ¿sí? Y a veces también doy algunas clases de vez en cuando. Aquí hay varias piezas también en las que haces como esa especie de conjugación de la pintura con el grabado, pero que además, digamos, generan espacios que podrían ser de alguna manera piezas tuyas o paisajes o recorridos inventados, ¿no? Y es muy interesante, me contabas, y creo que lo cuentas en el documental, ¿no? que haces incluso juegos muy cinematográficos, en el sentido de que proyectas un cartón
fabricas unas sombras reales sobre una pieza Sí, inventada, vas sí, combinando, digamos, diferentes capas, ¿no? sí. Sí, siempre he trabajado así, o sea, que he hecho maquetas, antes sobre todo, bueno, en una época muy efímeras, o sea, y todavía, pero a veces ahora hago maquetas también, o sea, desde hace mucho tiempo, que también conservo algunas, no todas, pero de todas estas, por ejemplo, los cobres que hay en la exposición, y que hay todo un mundo de ese tipo que son muy arquitectónicos, están hechos sobre una mesa con cartón y de una manera súper, vamos, que pegas un puñetazo y se cae todo, ¿no? Y solo existían para esas imágenes que yo tomaba, fotografía, que luego las imprimía en papel, bueno, y todavía lo hago, y dibujo encima, corrigiendo, pensando por encima de ello. Son muchas capas y luego serigrafiándolo sobre, pues, por ejemplo, en ese caso en los cobres, sobre un fondo, o sea, una materia que es también espejo, ¿no? Entonces tienes toda esa complejidad de que además te ves reflejado y que lo que miras y la luz, ¿no? Trabajar con la luz, que también siempre me ha interesado muchísimo y lo he trabajado de diversas maneras, ¿no? Con cristal de color, proyectando sombras y también trasladándolo a un mundo bidimensional, pero que es también, creo, muy tridimensional. Y siempre que hago una obra existe todo ese trabajo paralelo que también lo desarrollo, como también los cobres pintados con ácido, ¿no? Que hago un grabado y luego digo, pues hago 5 y cada uno lo pinto diferente, pues para estudiar secuencias de cómo el agua se mueve. Bueno, y también tiene algo de divertimento ese tipo de pieza en que disfruto mucho dibujando, y es también un momento o ciertas piezas que estoy más sola y que necesito hacer, ¿no? Como los dibujos que hay aquí en papel, pero muchas otras también. Como volver a la sencillez. No, no es volver, es que nunca ha Está desaparecido, ahí, claro. ¿sabes? Es lo que pasa que según he ido pudiendo hacer proyectos mayores y más de envergadura mayor, pues necesito más colaboradores, y luego también me gusta colaborar con gente. Eso lo he ido desarrollando en el tiempo. Y es No, muy a mí bonito. que lo que más me gusta, digamos, de poder hacer un pequeño, no lo llamo ni documental, como una pequeña pieza, ¿no? sobre ti, es también que yo creo que el ideal es que la gente que se acerca, siempre tengo como una preocupación por esta especie de enorme división que hay entre el mundo artístico y el mundo real, ¿no? Que yo creo que es una división completamente errónea e inexistente, pero que por quizá las convenciones de la vida, la gente, sobre todo quizá los que no se dedican a estos mundos o no son ni siquiera aficionados al mundo del arte, tienen la sensación de que la división es muchísimo más grande, ¿no? Y yo tengo siempre el empeño en que la gente perciba el trabajo de un artista un poco como se percibe en el mundo, en los países no desarrollados, donde cuando visitas a algún artista suele ser una persona como muy imbricada en la sociedad. No es nadie alejado, sino que todo el mundo señala, vas a una aldea africana y te dice, tú preguntas, ¿no? Siempre, yo por lo menos cuando voy a esos sitios siempre, oye, ¿hay algún artista aquí? ¿Artista? Y tal, y entonces tienes que explicar un poco, sí, ¿Qué es bueno, artista? el del barro, el del no sé qué, y entonces efectivamente están allí incluidos. Y entonces siempre me gusta como presentar al artista como alguien absolutamente asequible, que lo que hace es generar unas ideas, ¿no? Pero generarlas de una manera muy, muy palpable, muy sólida. Y en tu caso era muy bonito, yo creo, ver tu estudio, pero también la gente que trabaja contigo, los materiales que eliges, cómo vas corrigiendo también el color, la textura de uno, cómo vas pegando, cómo vas cambiando desde una cosa como que aparenta ser una ingeniería un poco compleja de aguas y tal, a una cosa más sencilla de ceras, de impresiones, de tal. Y en el fondo es ese juego. Yo creo que existe siempre un juego de crear algo, pero no por distanciarte de lo que hay en el mundo real, sino por prolongarlo, ¿no? Sí. Porque tengo la sensación que en muchas de las cosas que haces hay muchísima
referencia a paisajes, a lugares, a impresiones que has tenido seguramente en tus viajes. Seguro. No sé si haces muchas Sí, fotografías. y al paisaje, Mm. ¿no? También es crear paisaje. Sí. Sí, esa cosa como de que de pronto una pared, ¿no? Mm. En una ciudad, una pared perdida, de pronto es como sorprendentemente sugerente, ¿no? Seguro, Cómo se ha sí. degradado esto, cómo ha creado esto unas formas que parece como imposible conseguirlas, y en tu caso es como intentar volver a... Sí, es intentar construir algo que quieres que sea más abstracto de lo que es, sabes que luego tiene una presencia física pero que es necesaria para provocar esas sensaciones que decían. ¿Y el mundo este tecnológico futurista te atrae? Es decir, es algo... Porque da la sensación de que muchísimo de lo que haces tiene mucho que ver con el paso del tiempo, es decir, con la pátina que el tiempo, el agua, la erosión, el viento van dejando sobre la tierra, la piedra, incluso las raíces, ¿no? Sí, Hay sí. mucha raíz en tus piezas y tal. Pero ¿y el futuro? Es decir, ¿alguna vez te ha tentado la idea de generar espacios que tengan más que ver con la tecnología y menos con lo orgánico, o no? ¿O es algo que...? Bueno, es algo que, digamos, la tecnología la entiendo como una herramienta. O sea, no estoy en el mundo de querer, digamos, tener un lenguaje solo digital, pero utilizo lo digital, ¿no? En las herramientas digitales, en la creación, en la construcción. Es como, no sé, la arquitectura no podría haber hecho ciertos edificios si no hubiese existido el 3D y en fin, todas las herramientas que hay digitales y de imaginación de la máquina, ¿no? Me gusta pensar en ello, o sea, creo que tenemos que ser todos conscientes de que eso es algo, pero no pienso en eso, es que pienso en lo que tengo delante, sí. Y en el tiempo, o sea, como concepto he pensado mucho, precisamente también con el agua, era una manera de expresar algo que existe también iba a decir en la arquitectura, pero también en el caminar por un paisaje o por la ciudad. Pero creo que, claro, va pasando el tiempo, ya soy más mayor, entonces ya he hecho más piezas y entonces tienes una reflexión también que puedes... Pero si hablas de la erosión y también, eso está en mi obra y me parece muy interesante además que hablemos de ello, ¿no? Que digas, eso existe y me conmueve, ¿no? El verlo. Sí, el otro día viendo un reportaje sobre el desastre en Gaza y eso, estaba yo con mi hijo y le dije, mira, que siempre nos preguntamos cómo será el futuro, que es una pregunta que se hace todo el mundo siempre. Le dije, mira, eso es el futuro. Porque yo, claro, no sé si a ti también, yo soy alguien que creció muy impresionado por aquella película del planeta de los simios, la de Charlton Heston y ese final con la Estatua de la Libertad hundida en la arena de la playa, ¿no? Y ese final tan desasosegante, ¿no? Pues Ballard es eso, claro. Y entonces da la sensación de que hay dos maneras de estar en el mundo. Uno, el que pretende que el futuro va a ser pulido y totalmente diseñado, digamos, por ese especie de hombre tecnológico que es capaz de solventar, encontrar soluciones de la gravedad, de una pared, cristales, tal, ¿no? Esta especie de mundo perfecto. Pero tú crees que eso va... O los que creemos, yo soy más bien, siempre pienso que el futuro es la misma catástrofe de siempre, o sea, es lo degradado, lo viejo, el suelo pisado, la tierra... Son capas superpuestas y existen muchas cosas a la vez, ¿no? Yo creo que el tener una actitud muy... O sea, tremendista, estamos viviendo un momento tremendo, ¿no? Horrible, de tantas guerras y con una autoridad que nunca nos hubiésemos imaginado que íbamos a vivir. Y piensas, bueno, es que eso ya existía, para empezar, o sea, no es que haya aparecido de repente,
pero son capas que se van desvelando y que están ahí, que están en la sociedad y en los paisajes, pero que se van superponiendo, que a la vez hay mundos paralelos y siempre los ha habido y los va a haber. Y no sé, a mí me encanta lo de la cueva, igual, pues ese es el futuro que veo, pero... Bueno, tu futuro me temo que está bastante estrictamente Bueno, agendado, porque sí. cuéntanos así qué es lo que tienes, digamos, en el futuro cercano pendiente de hacer de exposiciones, Sí. de muestras, de piezas, que tienes así en los Sí, pues próximos varias años. cosas. Tengo algunos proyectos de los que no puedo contar mucho, pero tengo varios proyectos que son específicos, que son construir una obra en un lugar, ¿no? Y también exposiciones que voy a hacer este año y el año que viene ya, porque ya acabo de inaugurar en Londres y aquí, en Barcelona, pero estoy preparando una exposición para Nueva York y una pieza para un bosque en Estocolmo que te contaba antes y esa es otra pieza en Dinamarca que es también permanente, pero claro, las exposiciones son temporales, son de obras y una exposición bastante grande que estoy haciendo, la mayor que he hecho y que me imagino voy a hacer en París en el 2027 y para ello estoy ya también construyendo piezas nuevas para ello. Y también, obviamente, utilizaré otras que ya existen y todo. Y entonces es como una ciudad. Te quería para acabar hacer una pregunta un poco sobre el entorno en el que estamos, ¿no? De este edificio y un poco cuál ha sido tu relación con Gaudí a lo largo del tiempo y a lo largo de tu trayectoria, si es alguien a quien has tenido presente, al que has pasado por fases y también cuál ha sido tu sensación Sí. al pensar en esta... Sí. Bueno, Gaudí como estudiante fue alguien que siempre fue un faro, ¿no? De alguna manera, a la vez siempre he tenido faros que luego me escapo, pero que no quiero estar tan cerca, pero siempre me ha interesado. Y bueno, este edificio es increíble, la verdad que te impone mucho. Gaudí también tiene una obra tan determinante. Ha habido una persona que escribió un texto y que me encantó y que lo relacionó con Gaudí. Pero bueno, este edificio la verdad es que es un edificio que es un laberinto también, que a mí me encantan y que podía trabajar de esa manera circular, crear un pasaje detrás de otro, que es algo que también siempre ha estado. Cuando hice la obra del Prado, del portón pasaje, que yo digo, no es una puerta, es un pasaje, ¿no? Se mueve y tal, y tiene que ver también con la actitud que he tenido aquí cuando me pidieron que hiciese una exposición y la verdad es que yo quería hacer algo que no fuese solamente... Bueno, nunca me gusta hacer exposiciones que pones piezas, ¿sabes? Así, sino que unas se relacionan con otras y construyen un camino, ¿no? Y la verdad que este edificio es maravilloso para ello y Gaudí, pues bueno, es mucha... Su presencia es enorme y exigía un atrevimiento por mi parte también, que me alegro de haberlo hecho, pero... Bueno, sí. más atrevimiento que el mío de intentar retratar algo, un poquito de tu trabajo, de tu preparación o de tu pensamiento, no hay. O sea que estoy contento de haberme atrevido a hacerlo y de que me hayan invitado a hacerlo y de que tú me hayas permitido hacerlo. Y yo pienso lo mismo, que lo que nos ha faltado también es prolongarlo, pero quién sabe, Sí. el tiempo, Igual por podemos suerte tener una idea. tenemos mucho tiempo por delante. Sí, muy bien. Y no sé si alguien tiene alguna pregunta particular o si no pasamos ya al documental y... Bueno, gran ¿Perdón? pregunta. ¿Qué ha dicho? Que si entre esos proyectos hay algo para la Sagrada Familia.
Bueno, es público que me invitaron a pensar en ello, me han invitado a pensar en ello con otros 2 artistas que sabéis y que conocéis y bueno, estoy haciendo un proyecto, pero que no sé si será real o no. ¿Qué? ¿Perdón? Sí, fachada. es la fachada de la gloria. Que Dios nos coja confesados. No sabes dónde te metes. No, ya. No quiero ni saber. Ni saberlo. Bueno, pues muchísimas gracias a todos, ¿no? Y espero que disfrutéis mucho con la pieza. Siento que no poder estar al final para saludaros y recibir vuestros comentarios, pero me enteraré de todo lo que pensáis. Tengo informadores bien distribuidos por aquí. Y de nuevo, gracias y sobre todo disfrutad de las piezas de Cristina y a los que podáis arrancar, que vengan a ver la exposición, creo que la disfrutarán y la gozarán muchísimo y además servirá para parar un poco ese reloj tan acelerado con el que vivimos. Así que gracias y hasta la próxima. Gracias. A ver la tuya ahora.